Muy buen día, que el Señor Jesús les bendiga a todos, grande y grandemente. Seamos todos prosperados y bendecidos en las gracias de nuestro Dios y su amor que vence cualquier temor que está constantemente con nosotros, nos llene en este día de su gracia y misericordia. Muchas bendiciones a todos, que podamos reconocer la bendición de nuestro Dios para cada uno de nosotros y que en el nombre de Jesús, todo aquel que necesite oración, vamos a hacer la oración en el nombre de Jesús. Señor amado Dios Santo, abrimos este servicio en el nombre de Jesús, para que tú, mi Dios, puedas fortalecernos, bendecirnos y glorificarte en la vida de cada uno de nosotros. Primeramente te agradecemos, Señor, porque somos, mi Dios, más que solamente barro en tus manos. Gracias, Señor, porque cada día son nuevas tus misericordias. Y para que en el nombre de Jesús podamos ser, aleluya, bendecidos cada día más. Señor bendito, glorifícate en la vida de cada uno de nosotros y que en el nombre de Jesús podamos ser levantados. Todo aquel que tiene necesidad, todo aquel que está enfermo, todo aquel que, aleluya, está en el suelo, mi Dios, el que no tiene fuerza, el que no tiene ganas, y en el nombre de Jesús sea fortalecido. Ayuda a cada hermana y hermano. Y en el nombre de Jesús, que este día podía ser contado como un día en la gloria de nuestro Dios. Amén. La gloria sea a su nombre. Que el Señor Jesús bendiga. Ponemos en petición, recordando de orar, que el Señor bendiga a nuestro hermano Víctor, que ayer supimos buenas noticias de él, que en el nombre de Jesús sea levantado. Seguimos pidiendo por don Manuel, mi Dios, que en el nombre de Jesús le fortalezca. Por mi hermana Nelly, que en el nombre de Jesús sea fortalecida y bendecida. Te pido, mi Dios, que ayude, Señor, a Carmen Gloria con su salud, que bendiga a toda esa familia que tenía una pérdida, mi Dios, que en el nombre de Jesús, 2 pérdidas por un accidente, que en el nombre de Jesús tú le puedas contar todo el consuelo. Te pedimos, Señor Jesús, por el abuelo, Señor Jesús del Carín, que en el nombre de Jesús le pueda fortalecer en esta enfermedad tan cruel, que bendiga también al pastor José Muñoz, a Ingrid Muñoz, que bendiga al pastor Julio Ramírez, que necesitan tanto, mi hermana Juanita, la señora Mirna, la señora Angie, que en el nombre de Jesús sea fortalecido y que la gracia de nuestro Dios sea en la vida de cada uno de ustedes y mía, en el nombre de Jesús. Terminamos de estudiar, ¿cierto? El versículo, hasta el versículo 18 de Santiago. ¿Y por qué no hemos fijado tanto en este texto? Porque Santiago es un varón de Dios el cual está preocupado. Envió una carta, y es una carta pastoral, porque en esta carta simula mucho de las cosas que acontecen a nosotros como ovejas. Y vamos a ir al versículo 19 y 20 y le vamos a dar lectura. Santiago capítulo 1 del 19 al 20 dice: en el nombre del Señor Jesucristo. En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 19 y 20 dice: por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 3 textos que son bastante importantes y los cuales son bastante conocedores somos bastante conocedores de aquello. Señor Jesús, amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que en el nombre de Jesús seamos bendecidos a través de ella y que en el nombre de Jesús podamos ser hacedores de tu palabra y que tu palabra forme en nosotros constancia. Gracias, mi Dios, porque siempre nos direcciona y porque tu palabra siempre está presente. En el nombre de Jesús, amén. La gloria sea a su nombre. Hay una triple amonestación en el versículo 19. Primeramente, dice, a lo cual nosotros tenemos que oír, a veces callar, y no airarnos con prontitud. Y se desarrolla posteriormente el tema hacia los capítulos, a los versículos que dan después.
Y dos grandes intereses motivan el consejo, la defensa de la obediencia en la práctica al mensaje que Dios debe hacer recibido con humildad, porque la palabra de Dios tiene que hacer ahínco en nuestros corazones. Y el hecho de que esta palabra es verdad, porque esta palabra tiene que guiarnos no solamente y fortalecernos y cuidarnos. El tema de la lengua va a ser ampliado por Santiago en el capítulo 3 y de la ira en el capítulo 3 también, pero unos versículos más adelante. Así que este texto guía sobre la inmoralidad y potencia destructiva de la lengua incontrolada es muy importante. Dice, prontos para oír, pero lentos para hablar. Las pruebas pueden movernos en dirección contraria a lo que nuestro texto sugiere. Las presiones nos hacen prontos para hablar y remisos para oír. Muchas veces, en el momento de la circunstancia, fíjese, en la prueba misma, cuando ocurre cualquier mala noticia, nosotros decimos, Señor, ¿por qué a nosotros si yo soy tan bueno? Hermano, lamentablemente la palabra del Señor dice que no hay nadie bueno sino solamente el Señor. Si nosotros tenemos al Señor en nuestra vida, nosotros somos seguidores de Él. No vamos a ser buenos instantáneamente. Y a lo mejor lo que el Señor está mandando es una prueba para que nosotros podamos escuchar lo que el Señor tiene que decir para nuestro oído y para el aprendizaje. Pero nosotros somos muy prontos para hablar. En decir, no, ¿por qué nos está sucediendo a nosotros? En la misma circunstancia, cuando alguien a usted le ofende o cuando alguien le dice alguna cosa, cuando algo usted no está de acuerdo, lo primero que quiere hacer usted es contestar. Pero muchas veces tenemos que escuchar para entender lo que nos tratan de oír. Las presiones nos hacen prontos para hablar. Los conflictos. Esta instrucción puede ser aplicada en estos también con los perseguidores, pero especialmente se está pensando en el ámbito eclesial, es decir, en el aprendizaje de la palabra. Pues las circunstancias adversas son un semillero de problemas para la relación fraternal. Las pruebas que son apuestas cada uno de nuestros hermanos para que nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros y que podamos también orar los unos por los otros. Y lo más importante es ayudarnos. Una actitud de escucha prontos para oír. Esta primera exhortación es un llamamiento a la receptividad, a dejar la promoción de un mismo para sujetarse en toda la voluntad revelada de Dios. Cuando nosotros escuchamos, tenemos que escuchar todo el resto de cosas que el Señor tiene que decirnos. Porque nosotros apenas manda las primeras sílabas de la palabra. Por ejemplo, tienes que ir al médico, uno se pone a decir, pero yo soy hijo de Dios. Y la palabra del Señor dice que caerán 1000 a 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Pero nosotros tenemos que escuchar lo que viene después, ¿cierto? Y comenzar desde todo el versículo, porque este es el Salmo 91. Y cuando comienza este Salmo, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y fíjese, muchos usan para tener esta escritura abierta en su casa creyendo que va a ser una protección, pero dice clarísimo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y los que están a la sombra del Omnipotente son los seguidores, los que están detrás de él, los que están buscando que a cada cosa que acontezca, en vez de buscar el calor del sol, estén buscando el calor del Omnipotente y él va a estar guiándonos. Nosotros vamos a andar detrás de él. Esos son los que van a estar guardados en la sombra del Omnipotente. Es por eso que una actitud de escucha prontos para oír, esta primera exhortación es un llamamiento a la receptividad, a dejar la promoción de uno mismo para sujetarse en toda la voluntad de nuestro Dios. Y como es sabido, oír es más que escuchar con el oído físico. Se trata de mantener la mente dispuesta para entender y la voluntad lista para someterse a los deseos divinos. De hecho, la actitud receptiva ante la palabra es uno de los síntomas más evidentes de que estamos madurando y que estamos creciendo espiritualmente, que nosotros estamos elevándonos a otro nivel espiritualmente, porque lo estamos haciendo en nuestra vida cristiana como seguidores de Cristo y estamos creciendo para nuestro Dios. Entonces vamos a enfrentar, a saber, a ser pacientes, a escuchar, porque cuando tenemos una madurez espiritual y cristiana, aunque ocurran y digan una y otra
veces las cosas que van a acontecer, nosotros no hacemos oído de las cosas que puede decir el hombre, pero sí de lo que dice el Señor. Y fíjese, en esta pandemia, desde un principio, todos dijeron, no, es que el enemigo se ha encargado de cerrar las puertas de la iglesia, el enemigo se ha encargado de hacer distintas cosas. El Señor permitió esta pandemia. Tenemos que seguir escuchando al Señor. El Señor permitió esta pandemia. Hasta el día de hoy me doy cuenta que lo que dice un sabio predicador de la palabra del Señor llamado Elías Limones, el cual dijo, esta pandemia ha servido y la manda el Señor para saber quién es quién y qué alma y corazón tiene cada uno de los que me sigue. ¿Por qué? Porque ya no llegaron los mismos. Ya no siguen los mismos, ya no tienen la misma intención los mismos, y todos esos que decían amar al Señor primero ante todas las cosas, hoy aman más las cosas que están aconteciendo a su alrededor. La lentitud de la expresión es tardo para hablar, por supuesto. La lentitud nada tiene que ver con una posición de los mismos, da opiniones o enseñanzas fuera de lugar, que calla cosas importantes que debieran decirse. Estas palabras son una invitación a la reflexión para que pase por la tamiz de la mente todo lo que más tarde se convertirá en palabras en acción. Nadie puede accionarse instintivamente, sino que uno tiene que pensar el movimiento que ha de hacer. También es una prohibición del espíritu contencioso. Tardo para hablar es señal de auténtica prudencia y sabiduría. Ser tardo para hablar es significativamente una madurez racional totalmente hecha de aquel que ama a Dios y sabiduría en su palabra. Ahora, dice tardo para la ira humana y la justicia divina. Escuchar es prácticamente imposible cuando estamos airados. Es más, a menudo la ira es la causa principal para precipitarnos a hablar. El paralelo entre tardo para hablar y tardo para airarse demuestra cuán cercanos se hallan el hablar y la ira, pues frecuentemente esta se expresa mediante palabras. También podemos ver la reacción que tienen entre sí las exhortaciones que forman ese tipo de escala. Desde la receptividad que ayuda a controlar las palabras y de ahí evitar la ira, que básicamente es pérdida de la templanza. Y la templanza, créame que es una de las virtudes más grandes que podemos tener de nuestra vida. De aunque alguien constantemente nos esté gritando, muchos pueden decir, no, es que usted lo único que hace es agachar las orejas y agachar la cabeza para esa persona que le grita. No, eso se llama templanza, porque yo no caigo en el juego del que me está gritando, porque yo sé que soy un hijo de Dios. Y si el hijo de Dios es prudente, nosotros tenemos que ser prudentes. La razón para evitar la ira es que no obra la justicia de Dios. Y la redacción gramatical pone en un contraste intencionado la ira y la justicia. Por supuesto, no se trata de la ira contra el pecado, que Dios aprueba y que se practicó siendo Cristo. De paso de manifestar más esta santa indignación, superaríamos mejor la ira de la cual nos amonesta Santiago. Tardos para ira. Y Santiago nos está diciendo que que podemos enojarnos, sí. Podemos enojarnos, pero no podemos estar todo el día enojados. Es como una pareja, un matrimonio. Ellos no puede pasar un día completo enojados, porque el matrimonio se trata el de respetarse y el de estar el uno frente al otro. Si no se tiene comunicación, ¿cómo vamos a llevar juntos el barco? De paso de manifestar más esa santa indignación, superaríamos entonces la ira. Hay un mal temperamento que pretende imponer el modo propio, lo que se forma más apacible, incluso resultaría razonable. Santiago no es un moralista que nos enseña a vivir una vida respetable, sino un siervo del Señor, que quiere creyentes comprometidos con las enseñanzas de Cristo y que les está ayudando a avanzar, no solamente en la vida espiritual, sino en la vida misma. ¿Por qué? Porque Él es un pastor que necesita que las ovejas que le entregó el Señor se respeten unas a otras y puedan crecer en el sentido espiritual. Hoy día
más que nunca. Esos eran tiempos terribles, donde la gente estaba, donde las familias estaban siendo perseguidas, había matanza, había todo tipo de cosas. Sin embargo, Santiago les dice, primeramente, ser tardos para la ira. Amén. Lo que nos dice entonces no son buenos consejos sobre llevarlos bien con otros, sino la realidad de una vida transformada. Porque nosotros fuimos transformados con Cristo, produciendo un buen fruto del carácter de Jesús en la vida práctica. Al Señor mismo muchas veces le refutaban en su propia cara y el Señor jamás se enojó. ¿Y sabe por qué no se enojó cada vez que se pusieron? Porque Él con su propio testimonio tenía la verdad. Y si usted es un hombre apacible, es un hombre con templanza, una mujer con templanza, va a ser de las personas que va a escuchar, prontos para oír, van a ser tardos para hablar y tardos en airarse. Señor Jesús, bendito Dios, gracias por tu palabra, te pedimos que nos pongas la bendición a todos y que en el nombre de Jesús este día sea un día glorioso y poderoso, tu glorioso nombre. Ayuda a cada hermano y hermana y que en el nombre de Jesús podamos ser fortalecidos en tu gracia. Ayúdanos, Señor, seguimos pidiendo por la paz de Jerusalén, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea su nombre, bendición para todos.